primer concilio de Constantinopla se celebró entre mayo y julio del 381 después de Cristo y está considerado el segundo concilio ecuménico por las iglesias católica y ortodoxa. Tras la celebración en el 325 después de Cristo del concilio de Nicea, en que se condenó como herético el arrianismo, doctrina que negaba la divinidad de Jesucristo, este resurgió con fuerza en la propia Constantinopla, gracias al apoyo de su obispo, Eusebio de Nicomedia, que logró convencer a los sucesores del emperador Constantino para que apoyaran el arrianismo y rechazaran la línea ortodoxa aprobada en Nicea y sustituyeran a los obispos niceínos por obispos arrianos en sedes episcopales de Oriente. Además, había surgido una nueva doctrina defendida por Macedonia y Constantinopla, que aunque afirmaba la divinidad de Jesucristo, se la negaba al Espíritu Santo y es conocida como herejía macedónica o pneumatómaca. Esta era la situación que encontró Teodosio I, cuando en 379 después de Cristo subió al trono imperial. Teodosio decidió entonces convocar el primero de los concilios que habrían de celebrarse en Constantinopla para solucionar las controversias doctrinales que amenazaban la unidad de la Iglesia. Tras el primer concilio de Constantinopla, las disputas teológicas acerca de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fueron sustituidas por las disputas cristológicas acerca de cómo se integraban en Jesucristo sus naturalezas humana y divina, y que darían al lugar al nestorianismo, al monofisismo y al monotelismo. El Edicto de Tesalónica, también conocido como Cunctus Populus, fue decretado por el emperador romano Teodosio el 28 de febrero del año 380. Mediante este edicto, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. El mismo emperador Constantino fue el primer gobernante del Imperio Romano de credo católico, aunque no fue bautizado hasta poco antes de morir. Con él se iniciaba una nueva época para la Iglesia, y el transcurso del siglo IV su influencia en las esferas de poder aumentaría, a pesar del paréntesis de 3 años que impuso el gobierno de Juliano, durante el cual el cristianismo volvió a estar acosado por el poder, hasta que en el año 380, a través del Edicto de Tesalónica, se convertiría en la religión oficial tanto de Oriente como Occidente. Con este edicto, el Imperio Romano en su totalidad pasaba a tener una nueva religión oficial, tras 67 años de libertad de culto. El panteón romano se había completado a lo largo de muchos siglos, con los dioses, deidades y lares domésticos, con el culto de los propios antepasados e incluso con debilidades perro-romanas, que habían sido asimiladas tras el proceso de romanización de muchos lugares del imperio. Todo esto debía ser ahora abandonado, para abrazar el culto de una religión monoteísta y las normas morales que acompañaban. A pesar de esto, Teodosio protegió en la medida de sus posibilidades a los ahora semiclandestinos paganos de la persecución y del acoso de los cristianos. El Edicto de Milán, conocido también como la tolerancia al cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313 después de Cristo, por el cual se estableció la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I y Licinio, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y Oriente respectivamente. En el momento de la promulgación del edicto, existían en el imperio cerca de 1500 sedes episcopales y al menos de 5 a 7 millones de habitantes. De los 50 que componían el imperio profesaban el cristianismo. Después de la aprobación se inició la etapa conocida por los historiadores cristianos como la paz de la Iglesia. Los monasterios son la residencia fija de una comunidad de monjes, generalmente aislada de las ciudades o pueblos. Por ejemplo, un monasterio benedictino o un monasterio budista. La palabra monasterio procede del griego monasterio, de la raíz monos, o uno solo,
ya que originalmente los monjes cristianos eran ermitaños. Fuera de lo religioso, estos monasterios servían para hospedar visitantes que venían viajando de distancias muy grandes. Los monjes y las monjas vivían en conventos y monasterios. En estos edificios, los monjes se dedicaban a rezar y a meditar. Los monasterios solían estar en sitios aislados, porque pensaban que era más fácil concentrarse y entrar en contacto con Dios. Los monjes y las monjas también cultivaban el huerto y atendían a los pobres y a los enfermos. Las mujeres también desempeñaron un papel importante en el movimiento misionero monástico y la conversión de los reinos germánicos. Así, los llamados monasterios duales, en los que las monjas y monjes vivían en casas separadas, pero asistían juntos a los servicios religiosos. Se encontraban tanto en el reino franco como en el inglés. Monjes y monjas cumplían una regla común, bajo un superior común. A menudo este jefe era una abadesa, en lugar de un abad. Muchas abadesas pertenecían a las casas reales, sobre todo en Inglaterra anglosajona. Por ejemplo, en el reino de Northumbria, Santa Hilda fundó el monasterio de Whitby en el año 657. En su calidad de abadesa era responsable de conceder al estudio un importante papel en la vida del monasterio. 5 futuros obispos se educaron bajo su tutela. A las mujeres intelectuales, los monasterios les brindaban oportunidades para el aprendizaje que no se encontraban en ninguna otra parte en la sociedad de la época. Son aquellos monasterios o cenobios que existieron en la Hispania peninsular, desde los comienzos del cristianismo hasta entrando el siglo XII, en que tanto los edificios como el modo de vida de los monjes y sus reglas se fueron sustituyendo por la liturgia y las reglas de Cluny, el monasterio benedictino que tanta influencia tuvo en la vida monacal de toda Europa. El cristianismo ortodoxo contó desde antes del siglo XIV con un buen número de creyentes en las llanuras de Valaquia y en las montañas de Moldavia, aunque no se organizaron como iglesia hasta entrando el siglo XIV. Los monjes del monte Athos habían difundido el misticismo y la oración por estas tierras y habían fundado una serie de monasterios. Los monasterios búlgaros fueron especialmente reconocidos en la ortodoxia cristiana, sobre todo en la época bizantina. Un claro ejemplo de ellos es el monasterio Rila en Bulgaria. La construcción de un monasterio se compone de diversas partes y estancias, que siguen por lo común un mismísimo esquema con algunas variantes. La estructura arquitectónica debe dar como resultado la autonomía de la comunidad, algo parecido a una pequeña ciudad donde el monje encuentre todo lo necesario para su existencia.